comenzar a hablar aquí del Antiguo Testamento, hablar siempre del Evangelio. Todos sabemos cuál es el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio? Buenas noticias. Amén. Es lindo poder escudriñar la palabra del Señor y vemos que en toda la palabra del Señor vamos a encontrar buenas noticias y también malas noticias. Malas noticias para quienes, para aquellos que hacen el mal. Porque dice la palabra del Señor que el que hace mal, tarde o temprano lo alcanzará, su pecado lo alcanzará. Entonces, hay situaciones en las cuales hay personas que se van a encontrar sumergidas en problemas muy serios y que tal vez van a estar anhelando buenas nuevas, ¿sí o no? Van a estar esperando las buenas noticias. Hoy vamos a hablar bajo el tema los 4 leprosos. Todos sabemos que los leprosos eran marginados porque esa enfermedad se contagiaba, y a ellos lo que hacían era que los sacaban de la ciudad y ellos estaban en lugares remotos donde no podían tener contacto con la gente, y cuando se le acercaba a la gente ellos gritaban inmundo, inmundo, inmundo. Vemos en la Biblia un pasaje muy verdaderamente un poco difícil, y difícil incluso hasta de comprender. Vemos en 2 de Reyes 6 del 24, es un poco largo, pero es lindo poder escudriñarlo bien, porque el Señor nos habla a través de su palabra y toda es inspirada por Él. Entonces, como les decía al principio, no solo del Evangelio, o sea, de los 4 Evangelios vamos a hablar, sino que también podemos encontrar aquí la palabra del Señor. Amén. Segunda de Reyes del 6, capítulo 6, del 24 en adelante, vamos a pasar incluso hasta el 7, porque es muy interesante. Dice Eliseo y el sitio de Samaria. Samaria era la capital del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue dividido, estaba el pueblo del norte y el pueblo del sur, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, aunque sí, en verdad era un solo pueblo. Pero ellos tenían su propia, digamos así, su capital, su ciudad, la más importante en este caso de Israel, Samaria. Pero Samaria, por su rebeldía, porque el Señor siempre avisa, hermano, siempre dice: gloria a Dios, aleluya, arrepiéntete, mira lo que estás haciendo, no está bien, regresa a las sendas antiguas, no te alejes de los caminos del Señor, te va a ir mal. Pero siempre nosotros estamos siempre en desobediencia, y cuando nos llega el golpe, entonces estamos siempre deseando la buena noticia, ¿verdad? ¿Cuándo pasará esto? gloria a Jesús, aleluya. ¿El Señor estará al tanto de lo que me está pasando? ¿Se da cuenta cuánto estoy sufriendo? Es cierto que he estado en desobediencia, pero hoy me arrepiento para regresar a Él. A veces creemos que con apenas oramos ya se solucionó todo. No, a veces el Señor permite que pase tiempo para tratar con uno. Y vemos este momento tan delicado, y dice la palabra del Señor, se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre. Y cuando dice gran hambre, hermanos, es gran hambre. Pienso que ese sitio, tuvo que haber pasado años, porque no creo que en un periodo corto se les terminó todo el almacenamiento de comida que tenían, sino que dice que hubo gran hambre, o sea, pasó un gran tiempo que ellos pasaron encerrados. Cuando dice sitio, quiere decir que los tenían circulados. Ellos no podían salir ni a trabajar, nadie podía entrar a venderles, no podían salir a comprar ellos tampoco, estaban encerrados prácticamente. Y me imagino que todos pasamos el momento difícil acá en Europa
de esos 2 meses encerrados, que no sabíamos ni qué hacer. Imagínense pasar encerrados 1, 2, 3 años. Bendito Dios. Se terminan los alimentos, se empezó a escasear todo, el aceite, el agua, todo. Y uno empieza un poco a desesperarse, ¿no? Llega un momento donde uno dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿También a mí? Y vemos aquí que hubo algo muy, muy terrible. Dice, hubo una gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Se puede imaginar? Era un animal incluso que no se podía comer. Era tanta el hambre que había, que se comían hasta los animales, que les era estado prohibido comerse. Por causa de su rebeldía, porque el Señor les dijo, no vayáis en pos de dioses ajenos. No vayáis, no vayáis, no vayáis. Enviaban a sus profetas y los apedreaban, los mataban, pero ellos no obedecían a la palabra del Señor. Lo mismo que hoy en día sucede, ¿no? Uno les habla y les dice, miren, arrepiéntense, en busca del Señor, porque el Señor, prima o poi, como se dice acá, va a castigar a toda desobediencia. Pero creen que nunca va a llegar ese día, hermanos, ese día va a llegar. Nosotros debemos estar listos, amén. Y dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol, escuche bien, de paloma por 5 piezas de plata. Incluso hasta eso se comió. ¿Puede decirle usted segura que había un hambre extrema? Un hambre que llegaron a hacer cosas propio que a usted ni siquiera le pasaría por su cabeza. Pero la palabra lo relata porque el Señor no esconde nada. El Señor es transparente. Y todo lo que sucedió, Él lo dice. No lo esconde en su palabra. Eso sucedió porque no le obedecieron. No es que el Señor se complace en hacer daño a alguien, pero Él dice que es justo. Y si dice que Él es justo y cuando Él dice que va a castigar, va a castigar. Amén. Y dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío, salva. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Le preguntó él. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo. Escuche bien, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo, y comamos. Mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añadas en la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, que queda sobre él hoy. Vemos cómo a veces el hombre quiere siempre, es siempre así, hermano, le va a querer echar siempre la culpa a otros. Ahí vemos que le está echando la culpa al siervo de Dios, porque en esa época, en ese entonces, el profeta de Dios era Eliseo. Y a causa del hambre que había, le estaban echando la culpa, en este caso, a Eliseo. Todo, casi siempre es así, ¿va? Aleluya, bendito Dios. Si la iglesia está en crecimiento es porque Dios está actuando. Si la iglesia se está quedando vacía es porque es culpa del pastor, porque el pastor ya no habla la verdad, ya no predica la verdad.
Es siempre así, hermano. Siempre le echan la culpa al siervo de Dios. Bendito Jesús. Y nunca nos examinamos nosotros mismos si es por causa de nosotros mismos que están sucediendo las cosas que están sucediendo. Alabado. Y sobre todo en nuestras vidas. Deje de echarle la culpa a otros, porque es usted misma, es su relación con Dios en la que usted está arruinando. Y no le eche culpa a los Gloria demás. a Dios, aleluya. No diga, fue porque el pastor no me visitó, porque el pastor me llamó, no me llamó, o esto pasó en la iglesia y yo por eso me fui. No, la culpa es simplemente suya. Alabado Jesús. Es fácil lavarse las manos y decirle, no, es culpa de él. No, yo no tengo que ver nada de eso. Dice la palabra del Señor que Él los castigó porque todos estaban en desobediencia. No porque solo uno había en desobediencia. Como cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y él le dijo a Abraham que si habían 50 él quemaría la ciudad, le destruiría la ciudad. Él le dijo que no, si habían 50 él le salvaría. Y después se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando. Y no habían 50, simplemente sacaron 3 de ahí. A Lot y a sus 2 hijas, porque ni su esposa se salvó. Pero Dios es justo. Dios es justo. Gloria a Dios, amén. Hasta los novios de las hijas de Lot les avisaron y ni ellos creyeron. Gloria al Señor. Ni ellos creyeron. Gloria. Bendito. ¿Cómo Dios no iba a castigar? ¿Cómo Dios iba a retener el castigo si dice que la maldad de ellos ya había llegado hasta arriba? La maldad que hay hoy en día en este mundo verdaderamente es inmensa. Todas las cosas que se están viendo hoy en día, verdaderamente, yo digo que el Señor no se tarda Gloria a Dios, castigar. amén. Todo lo que está pasando hoy es simplemente el inicio del dolor, Gloria a Dios, aleluya. principio de dolores. Y después se pregunta la gente, no, pues, pero ¿por qué? No, Dios es justo. Dios es justo. Dejen de echarle culpas a los siervos de Dios. Los siervos de Dios están para decirles, avisarles, que se arrepientan, que busquen de Dios. Pero si no lo hacen, ya recae sobre usted. Aleluya. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él, o sea, Eliseo, a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envidia a cortarme la cabeza? Se ve que Dios ya le había avisado, ¿no? ¿Cómo me iba a hacer? Nadie le agarró el teléfono y le llamó. Se ve que él sí estaba conectado con el Señor. Pero el rey, ni todos, ni los siervos, ni nadie más estaba conectado al Señor, sino que era grande su pecado. Y por causa de su pecado estaban sufriendo en esos momentos. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No fue Eliseo que le impidió la entrada al siervo, sino que le dijo a ellos que ellos lo hicieran. Aleluya. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, incluso el mismo rey venía detrás, porque verdaderamente traía ganas de quitarle la cabeza al pobre Eliseo, al siervo de Dios. Como siempre, no hay nada nuevo bajo el cielo. Esto que es, ya fue, dice la palabra, ¿no? En Eclesiastés. Gloria a Jesús, aleluya. Es siempre así. Siempre van detrás de la cabeza del pobre pastor. Bendito Dios que vive, aleluya. Debemos ser responsables delante de la presencia. Gloria a Dios. Dejemos de estar echando culpas a los demás. Alabado tu nombre, Dios. Debemos ser responsables como siervos de Dios. Aún estaba él hablando con ellos, he aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Veamos cómo la gente es impaciente. Aleluya. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina 1 siclo y 2 sead de cebada 1 siclo,
y a la puerta de Samaria. Ellos estaban encerrados, y él estaba profetizando porque Dios ya le había dicho. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? O sea, dudando de la palabra del Señor, dudando del siervo. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Eso sucede cuando la palabra del Señor le es dada, se le habla y no cree. Verán, pero no se gozarán. Impresionante, incluso hasta con el padre de Juan el Bautista, cuando él no le creyó al ángel. Es impresionante, el ángel le dijo que se le iba a pegar la lengua en el paladar porque no había creído. Vemos aquí el siervo de Dios diciéndole a este siervo que, según yo, era la mano derecha del rey en este caso, porque dice donde el rey se apoyaba. No cree la palabra del Señor. Dice: y había en la entrada, y es aquí donde quiero que pongamos mucha atención. Y aquí en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. 4 hombres que ninguno daba un centavo por ellos, hermano. 4 hombres que se alimentaban de la basura o de las cosas que sacaban de la ciudad. Porque ellos no podían entrar a la ciudad. Ellos estaban fuera de la ciudad. Y ahora la ciudad ni siquiera sacaba basura, ni siquiera sacaba desperdicio, porque todo se lo comían. Estos hombres prácticamente ya no tenían esperanza ni en los de adentro ni en los de afuera. Pero vemos ahí hombres que no se dan por vencidos, y muchas veces nosotros, los que estamos bien de salud, fácilmente nos damos por vencidos. Pero el Señor hoy nos está hablando y lo va a hablar un poco duro para que entendamos nosotros. Aleluya. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron a uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué vamos a estar sentados aquí esperando que nos den si no nos dan nada? ¿Vamos a morir del hambre? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos. Podemos ver cómo Dios obra de una manera muy especial para poder cumplir la palabra que había dicho a través de su profeta. Hizo que 4 leprosos les pareciera como un ejército con carros. Yo me imagino que los pobres leprosos iban que hasta apenas caminaban, pero entre caminaban y tropezaban, pienso yo, las piedras que tropezaban se escuchaban como carros, pienso yo. Y el Señor les dio temor, les metió temor a los sirios y escaparon. Pero veamos aquí. Y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron,
al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Gloria a Dios. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron a otra tienda, y de ahí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien hoy. ¿Es día de qué cosa? ¿Es día? Buena nueva. Es día del Evangelio, de llevar las buenas nuevas. Nosotros nos hemos saciado de la palabra del Señor. Hemos recibido todo lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy en día es estar sentado, comiendo, escondiendo, amontonando cosas para sí. Pero el mundo se está muriendo allá afuera y no se quieren levantar y ir a llevar las buenas nuevas. 4 leprosos dijeron: aquí estamos haciendo mal, nos estamos saciando solo nosotros, pero hay gente que está peor que nosotros allá afuera. Está muriendo, comiéndose hijos, comiéndose asnos, comiendo cosas inmundas. Hay mucha gente allá afuera que se va a perder porque usted no quiere llevar las buenas nuevas. Quiere echarle siempre la culpa a los líderes, pero es culpa suya porque no quieren menear sus pies. Es bonito venir aquí a la palabra, a la iglesia, y recibir la palabra y llenarse su vientre y quedarse satisfecho y decir: qué linda palabra. Pero en vez de caminar e ir a predicarle a todos los que están allá afuera, estamos siendo siempre amontonadores. Déjeme decirle que si usted sigue amontonando la comida ahí abajo, la comida se pudre. ¿Sí o no? Mayormente ahorita no se han dado cuenta en verano cuánto se pudre lo que es fruta, comida y todo eso. ¿No le ha tocado botar? ¿Qué está haciendo usted con las buenas nuevas? ¿Se está saciando solamente usted? ¿Quiere dejarle solo la responsabilidad al pastor o a los líderes? ¿Acaso no dijo el Señor: id, id? Es un mandamiento para todos. Ir y hacer discípulos. Gloria a Dios. No es el pastor que se debe multiplicar, son las ovejas que se deben multiplicar. ¿Nos estamos multiplicando hoy en día en la iglesia? ¿Cuántos años tiene de estar ya a los pies del Señor? ¿Cuántos años tiene de haber recibido al Señor? ¿Cuántos hijos espirituales tiene? ¿Cuántas ovejitas ha traído a los pies del Señor? Como les dije, la palabra es dura. Pero hay de usted si no quiere hacer caso al llamado del Señor. Hay de usted si usted no predica el Evangelio, las buenas nuevas. Contento y alegre. Cuando descubrieron, digamos así, la medicina, la vacuna para esta enfermedad que ha de giro, ¿qué cosa se hizo? Se están tratando de ponérselos a todos, porque quieren que todos se salven. ¿Acaso el Señor no quiere que todos nos salvemos? ¿Y qué está haciendo usted entonces para salvar al mundo? Creía que el propósito era que solo usted se salvara y se iba a quedar ahí bien bonito, engordándose espiritualmente. Pronto, estamos aquí. Gloria a Jesús, aleluya. De hecho, sabemos que en fin tendrán todos aquellos que no tienen al Señor.
Gloria a Dios, aleluya. No se canse de predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. O sea, en cada momento. ¿Se ha puesto usted como meta traer al menos un ser humano a los pies del Señor? Yo he escuchado palabras a gente decir, es que yo no me la siento de predicarle a la gente. ¿Cómo no? Si el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Cuando usted habla, el Señor lo va a usar. Y dice también la palabra que es el Espíritu Santo que va a redarguir a aquellos de pecado. No todos vendrán a los pies del Señor. Eso lo sabemos muy claro. Había un pastor muy famoso que decía que si él hubiera sabido, o el que iba a ser salvo tenía un seño, él iba y solo le predicaba a ellos. Pero como eso no era posible, él le predicaba a todos, a grande y a pequeño, no le importaba ni edad, ni tamaño, ni cultura. Él le predicaba a todos. Porque como él decía, el Señor dijo, id y predicar a toda criatura. Es un mal que estamos haciendo, hermano. Quedarnos sentados en las bancas, en las sillas, y no predicar la palabra del Señor. Nos estamos adormeciendo. Porque después de una buena comida, ¿qué cosa le baja? Le baja sueño. ¿Verdad que sí? Ya no quiere ni levantar los pies. Lo que quiere es llegar a una camita y dormir. No, hermano. Ay, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Rey. Ellos entendieron, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron y tomaron allí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos atrás en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron los unos a los otros, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. ¿Y usted está callando o está llevando las buenas nuevas? A esa gente que sí necesita, que está muriendo sin Cristo, ellos también quieren escuchar esas buenas nuevas. Gloria a Jesús. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Veamos qué lindo cómo reaccionaron ellos. Si esperamos hasta el amanecer, no esperaron toda la noche. Pienso que ya había pasado un buen tiempo. Lo mismo que usted, posiblemente ya tiene 2, 3 años, 4 años de estar en el Evangelio y ni siquiera una alma ha ganado para el Señor. ¿Cree usted que está haciendo bien? Seamos conscientes, hermano. Hagámosle esa pregunta. ¿Estamos haciendo bien? Incluso el otro día estábamos hablando hasta de los galardones, de las recompensas. Usted tendrá recompensas, hermano. El Señor no va a dejar en vano su trabajo. ¿Por qué usted está sentado entonces? Deberíamos de motivarnos más para poder organizarnos y poder predicarle la palabra, llevarle el Evangelio a esas personas. Gloria a Dios. Nos hemos quedado quietos por mucho tiempo. Por temor, por miedo. Miedo que nos van a decir algo, que nos van a regañar. Miedo que nos van a cerrar una cosa del género. No, hermano. Estamos haciendo mal. Prediquemos el Evangelio. Hay gente muriendo sin Cristo. Y causa mucha tristeza que alguien se pierda por culpa de nosotros. Porque si usted está aquí, su responsabilidad es predicar acá. En nuestros países también el Señor tiene otras personas que predicarán allá.
Si tiene familia en su país, pídale al Señor que mande sus ángeles, o sea, que envíe a sus siervos a que prediquen la palabra. Pero usted predique aquí también. ¿Usted cree que otras personas no están orando para que usted salga a predicar también allá afuera? Claro que sí. Pero muchas veces no obedecemos al Señor y decimos, sí, yo obedezco al Señor. ¿Verdad que muchas veces decimos esa palabra? Pero en realidad la estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo la palabra del Señor. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Y ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos. Vemos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también pereceremos como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al acampamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres, que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seab de flor de harina por un siclo, y 2 seab de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y todos juntos, lo atropelló el pueblo para cumplir la palabra que había dicho el Señor a través de su profeta. Y por cuanto no creyeron, ellos vieron, pero no pudieron comer de las buenas nuevas. Bendito Dios, aleluya. Así que obedezcamos a la palabra del Señor, hermano. No endurezcamos nuestro corazón. No se vaya hoy diciendo para su casa: hoy el pastor nos dio duro. No. Diga: el Señor ha hablado en mi corazón y sé que tengo un compromiso con el Señor. Tengo que llevar las buenas nuevas a todos, no solo a uno, al que pueda encontrar el camino, a todos. Es necesario llevar las buenas nuevas. Hagamos como estos 4 leprosos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Porque hasta ahorita no estamos haciendo bien. Por mucho tiempo se ha dejado de evangelizar. Usted no deje de evangelizar. En todo el mundo se ha parado la evangelización por causa, digamos, evangelización así de persona a persona, por causa de esa enfermedad que está. Pero gracias al Señor, a través de los medios de comunicación se ha podido llegar incluso hasta más personas, pero eso no quiere decir que dejemos de hablarle a toda la gente que encontremos. Hay tratados aquí para que nosotros podamos darles a esas personas.
Hay gente que nosotros conocemos de muy cerca que podemos llevarle las buenas nuevas. No callemos, hermano. No callemos. Porque el mal está cerca, por cuanto no queremos hablar. Gloria a Dios, Que el aleluya. Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos dé esa fuerza que los motive para llevar las buenas nuevas a todas las criaturas. Amén. Así que, como decimos aquí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Que la paz de Cristo quede con nosotros. Amén. Dios bendiga.